Hola, gentes. Nos encontramos de nuevo y muy rápido para cerrar este ciclo en el que vivos y muertos nos encontramos más cerca que nunca y que con respeto nos acordamos de ellos, al menos para nosotros, ya que muchos otros tienen la habilidad de verse con aquellos que habitan en otros planos. Sin embargo, hoy les traemos unos casos en los que, si bien los protagonistas se encuentran con algo extraño, también hay otros que deciden jugar con fuerzas más allá de lo plenamente humano, rasgando las capas de los planos que dividen lo terreno de lo profundo, de lo bueno y de lo malo. Pero recuerden, agentes, todo tiene un precio. Nada es gratis, y en lo espiritual tampoco. La noche y el día tienen su magia, su orden y espacio, y abusar de ello es riesgoso. Pero en fin, agentes, hoy abrimos las puertas de este espacio y agradecemos su suscripción, su like y comentario, pero sobre todo, su confianza para compartirnos sus historias. Soy su amigo errante, y aquí comenzamos. En un lugar donde caen semillas transparentes del cielo, dicen que vive una santa no oficial que los hombres de la iglesia han castigado por considerarla muy peligrosa. La censura se debe a que es sumamente bella. Ella vive en las catacumbas del santuario de Chalma y la isla del mundo una gran reja de hierro forjado. La entrada lleva al visitante por un pasillo a media luz, rodeado de miles de vitrales que reflejan sus colores cuando amanece y que al atardecer se encuentra con una escalera casi infinita que desemboca en la capilla. Es justo ahí donde está varada la enigmática santa, que se dice tiene la anatomía de una hermosa sirena de la cintura para abajo, con una gran aleta color gema que brilla con la luz lunar. De la cintura para arriba es una hermosa mujer parecida a un ánima en pena. Sus cabellos largos y rubios escupen fuego y dicen que huele a mirra. Las monjitas afirman que cuando alguien se pierde en ese túnel y no tiene que comer, ella extrae de sus enormes senos de color ámbar una leche tibia que les da de beber y provoca sueños hermosos. La leyenda de cómo encontraron esta doncella dice que hace tiempo una peregrinación fue al cementerio de los antiguos religiosos y que ahí hallaron una sepultura que abrieron y estaba la bella dama, que inmediatamente les concedió todos sus deseos por haberla liberado. Ellas la sacaron, la limpiaron y arreglaron, y quitándole la tierra de sus ojos, descubrieron que eran de verdad, y a veces estos lloraban de alegría y otras más de tristeza. En el conteo del tiempo se supo que hizo muchos milagros, sobre todo los dedicados a la salud y al amor. Sin embargo, un padre de la iglesia, al darse cuenta de sus poderes y no estar registrada como santa, consideró esas prácticas como idolatrías de fanáticos herejes. El cura la maldijo y la encerró en un calabozo donde hoy duerme, anhelando ser liberada. Hay algunos peregrinos que la siguen visitando, pero de noche, pues no deben ser vistos, porque si el Padre los ve, los destierra del mundo cristiano. Una vez se supo de un hombre que llegó a Chalma con el viento y que traía una boina militar. En realidad, a él no le importaba que ese fuera un santuario y que en cada rincón de la ciudad existieran ángeles, arcángeles, santos y custodios para venerar. Lo único que deseaba era dormir y beber. Al día siguiente emprendió su camino, pero al atravesar una cueva quedó petrificado. Ese fue el castigo que el señor de Chalma le dio por no haberse detenido a honrarlo. Hoy está sepultado en el calabozo junto a la Virgen Sirena. Se sabe que dialogan en la noche, pues se escuchan murmullos. Ella le dice que le quita la maldición si la saca de sus barrotes y de la negra cueva, pero él, como es militar, está repleto de soberbia y no acepta la ayuda. Cuando la gente camina por ahí, escuchan los sollozos de la hermosa Virgen Sirena y cuando giran al norte, aprecian la silueta del militar, pero cuando se acercan, él esconde el rostro con su boina y no deja ver su cara. La niña que cuida la cueva y el calabozo
Cuenta que es porque realmente está muy avergonzado de lo que hizo, pero no tiene cupo su corazón para abrirle paso al perdón. Otros dicen que esta maldición es porque el señor de Chalma es muy severo y castiga horrorosamente a quien no lo venera. Hace mucho tiempo, cuando mi abuelo viajaba por Aguascalientes buscando en una vieja iglesia antiguos documentos parroquiales, sucedió algo inaudito. Los encargados del templo decidieron remodelar los salones. Los trabajadores, sin embargo, reportaron al cura y a mi abuelo que sucedían fenómenos extraños en los pasillos. Y es que en el templo veían huellas con lodo de pequeños pies que aparecían de la nada y se suspendían en un gran muro con frescos de arcángeles y santos. No se explicaban la causa, ya que esta zona era restringida y mucho más para niños. También escuchaban carcajadas y a veces sollozos de bebés. La remodelación entonces se suspendió. Después de un tiempo, los trabajadores retornaron a la zona y tiraron los muros para hacer más grande el dispensario. El gran muro envejecido se desgarró bruscamente, y como volcán que arroja lumbre, emergió un río de esqueletos de tiernos bebés. El tema no fue divulgado. Se conservó en secreto para que no se escandalizaran las damas de la vela perpetua y los niños del catecismo siguieran tranquilos cultivando su fe. Esta historia me la contó mi abuelo, quien después de un tiempo retornó al archivo parroquial para encontrar el acta de matrimonio de sus abuelos. Él, sin embargo, se preguntaba de dónde salieron tantos esqueletos, si en esos murallones del exconvento únicamente vivían monjas y curas. El salvaje. Desde que los españoles conquistaron nuestras tierras y poco a poco se fue extendiendo la población a lo largo y ancho de nuestro país, se ha hablado de misteriosas criaturas que habitan en los parajes inhóspitos, de seres asombrosos que guardan celosamente los tesoros que la naturaleza ha creado o ha dejado ocultos, lejos de las manos de los hombres. Algunos de estos seres, según se dice, custodian el ambiente donde llevan su pacífica vida, pacífica hasta que sus dominios son profanados. Se cuenta que existió en lo más profundo de las selvas mexicanas un gigantesco ser conocido como el salvaje. Era una especie de gorila, muy peludo, tenía los pies al revés y hacía un enorme estruendo al derribar los árboles y ramas que estorbaban a su paso. No tenía la posibilidad de doblar su cuerpo por la cintura, pues en su vientre, según se decía quienes lo lograron ver, tenía una enorme abertura que dejaba ver sus entrañas. Era el habitante más terrible de la selva. Las balas no podían herirlo. Y en los pequeños poblados de Veracruz se habla de los chilobos, y aunque hay manera de embaucarlos para poder cazar a alguno de estos, se dice que traen muy mala suerte. Los cazadores que valientemente se atrevían a buscar a esta bestia acababan siendo devorados, y cuando notaban el gran tamaño de sus huellas, preferían abandonar la cacería. Pero debido a que el salvaje tenía los pies al revés, en vez de alejarse, acababan encontrándose con él. Mucha gente murió en su búsqueda. Los grandes brujos decían que era un enorme amuleto para la suerte y que solo la música podía apaciguarlo. Con estas suposiciones, un valiente brujo de nombre Rubén se atrevió a ir en busca del salvaje. Era una noche cálida de verano, cuando este brujo llegó a las profundidades selvas del sur del país. Acampó en medio de la espesura y decidió esperar a que la bestia apareciera por su propio paso. Al amanecer, Rubén despertó con los rayos del sol que se colaban entre las ramas de los árboles. Grande fue su sorpresa y sobresalto al descubrir que ante él se hallaba el tan temido salvaje. Rubén sintió un estremecimiento por saberse a total merced de este monstruo, que solo lo miraba con extrañeza, como tratando de adivinar quién era o qué era lo que hacía ahí. El brujo se sintió atemorizado. Trató de levantarse muy lentamente. Al percibir su movimiento, el salvaje dio un potente rugido que hizo estremecer a toda la selva. Rubén salió corriendo despavorido, pero atinó a tomar en sus manos una guitarra que llevaba consigo.
El salvaje enfurecido comenzó a rugir aún más fuerte, arrancando los árboles a su alrededor para tratar de encontrar al brujo, quien corría de un lado a otro tratando de evitar ser descubierto y recuperándose de la sorpresa. Al fin llegó a un pequeño paraje, donde había una gran roca. Se sentó a tocar la guitarra como si nada pasara. Cuando el monstruo llegó al sitio donde Rubén estaba sentado, se quedó de una pieza, mirándolo totalmente desconcertado. El brujo interpretaba una alegre melodía sin hacer caso, aparentemente. La bestia comenzó a moverse al ritmo de la música. La canción iba subiendo de tono y el monstruo se revolcaba de risa cada vez más y más. Cuando el salvaje estuvo tirado en el piso entre carcajadas, sosteniendo las tripas que amenazaban salir de su abierta piel, de súbito, Rubén saltó la guitarra y sacó un filoso machete sin dar tiempo a nada más, y le cortó la cabeza al monstruo. La noticia de que Rubén el brujo había cazado al salvaje corrió como reguero de pólvora por todo el poblado. Los habitantes de la selva no parecían muy alegres con la noticia, pues presagiaban calamidades. Por su parte, Rubén había sido alabado por la gente del pueblo, que ahora lo respetaba por su valor y fuerza, al haberse encargado él solo de tan terrible bestia. Recibió muchos regalos, claro está, y se casó con la mujer más hermosa de aquel lugar. Al pasar algunos días, comenzaron a suceder ciertas desavenencias en el pueblo. Una gran sequía azotó el lugar y todas las cosechas se malograron. La pequeña presa no pudo dar abasto a la gente porque, inexplicablemente, el agua se echó a perder, como si estuviera podrida. Los niños se enfermaron y maldecían. La gente no tenía alimentos y comenzaban también a maldecir su suerte. Otros brujos llenos de envidia culparon a Rubén de todos los males, pues afirmaban que por haber matado al salvaje habían ocurrido todos esos problemas. La gente se convenció de ello y una noche partieron hacia la choza del brujo. A orillas de la selva iban con antorchas y machetes, llenos de furia contra el causante de las calamidades que estaban sufriendo. Rubén se hallaba en su casa cortando leña. Cuando vio llegar a la muchedumbre enfurecida, corrió a encerrarse, pero comenzaron a quemar la choza y tuvo que salir de ella a toda prisa con su mujer. Rubén se hallaba en su casa cortando leña. Cuando vio llegar a la muchedumbre enfurecida, se metió, se encerró, pero comenzaron a quemar su choza y tuvo que salir de ella a toda prisa, junto con su mujer. La gente que se hallaba en tremendo frenesí los amarró y los quemó ahí mismo, en medio de un macabro ritual. De nada sirvió la muerte del brujo y su esposa. Las cosas no cambiaron durante mucho tiempo, así que desde entonces, la gente de esta zona respeta religiosamente la selva y todo lo que en ella habita, pues sabe que atentar contra la naturaleza puede ser desafortunado y también fatal. Esta historia es contada por lacandones y otras etnias que todavía viven en esos lugares, que aún y por fortuna han sido respetados por la urbanización. De cualquier manera, haya existido o no el salvaje, sigue siendo primordial para aquellos que la naturaleza se respete y están dispuestos a defenderla hasta con su propia vida. Esto que te voy a contar le pasó a mi tío cuando era joven. Un día mi tío y sus amigos fueron al Estado de México, a un pueblito que se llama El Oro. Mi tío y sus amigos en sus buenas épocas iban a diferentes lugares de la República, pero también en todo lugar que visitaban les daba por ir a fiestas o a cantinas. Cualquier lugar donde pudieran ponerse hasta las chanclas. El caso es que en esa ocasión ellos fueron a tomar a una cantina y como acostumbraban se pusieron súper borrachos. Todos, a excepción de mi tío, se fueron al hotel donde se hospedaban, pero según cuenta mi tío, a él lo dejaron porque quería ligar con una chava que estaba en la cantina y se le hizo muy fácil quedarse para ver si sucedía algo. Él recuerda que la mujer salió de la cantina y entonces él la siguió. Dice que era la mujer más hermosa que hasta ese momento había visto. El caso es que caminó mucho y no podía alcanzarla. De hecho, dice que le gritó y la vieja esta no respondió. Dice que hubo un momento en que se desesperó súper mal plan y eso como que despertó de su mal viaje. Y finalmente se dio cuenta que estaba en medio de un lago y el agua
te llegaba hasta el cuello. La Tishalina. Gran cantidad de leyendas de espanto datan de un pasado muy remoto y se vinculan con los sitios en donde generalmente encontramos restos arqueológicos. En la región sur de México se encuentran diversos poblados que continúan teniendo ciertas creencias o mitos. Algunos de los fenómenos incluso permanecen vivos, casi palpables a los ojos de los pobladores o de los visitantes. En la región de Chiapas, pintoresco estado de nuestro país, famoso por sus vestigios arqueológicos y bellos lugares selváticos, es bien sabido que abundan las historias y leyendas que se transmiten de generación en generación, o que son contadas de viva voz por los protagonistas. Este suceso tuvo lugar en un pueblo pequeño de ese estado. El relato fue contado por uno de nuestros conocidos que radican allá. Aclaro que siempre cambiamos los nombres para no afectar a los involucrados. Dentro de una agradable casa fresca de madera, la señora María Fernández se acomodaba en un mullido sillón, bebe un poco de café y después de un suspiro, nos relata: cuando yo tenía 6 o 7 años, actualmente tengo 50, acompañé a mi familia al terreno que le rentaban a mi padre, que en paz descanse, para que sembrara cacahuate, maíz o verduras. Teníamos que caminar cerca de 3 horas para llegar hasta ahí, y mientras caminábamos, mis padres me daban consejos para que no me pasara nada malo en aquellos lugares, que en ocasiones se encontraban solitarios, y donde los vivos aprovechaban para hacer sus fechorías. Aunque la verdad a mí me daba más miedo encontrarme con uno de los espantos que dicen que se les aparece a la gente, como el sombrerón, el nahual o la tishalina. Después de mucho caminar llegamos al lugar en donde realizábamos nuestra respectiva labor. La hora de la comida había llegado y nos dispusimos a degustar los alimentos que mi mamá había preparado. Todo marchaba bien, hasta que el guaje, que es donde llevábamos el agua, se vació. Mi padre me pidió que fuera hacia el río para llenarlo nuevamente, porque como ya notaron, y deben saberlo, la región es muy calurosa. Así que me fui a llenar el recipiente. Caminé pensando en otras cosas, como en los caballos que mi tío había llevado a la casa la semana anterior, hasta que llegué a la bajadona que lleva al río. De pronto, escuché el ruido de alguien que lavaba su ropa. Volteé y vi una mujer, creo que parecía como de 40 o 50 años, y vestía completamente de rojo. Su vestido estaba desgastado debajo, su piel era blanca, y su pelo parecía un remolino que había pasado encima de él. Era grande el canasto de la ropa que lavaba, y toda esa ropa era roja. Ahora que lo recuerdo, me pregunto cómo fue que no me percaté de quién era. Ella me dijo: «Hola, chiquitina», que quiere decir bonita. «¿Vienes por agua?». «Sí», le respondí. «¿Vienes con alguien más o solo tú vienes? Porque aquí está muy solo». «Vengo con mis papás, señora». «¿Tu papá es el señor Fidencio?». «Sí, él me mandó por agua». «Pues entonces será mejor que le lleves el agua. Yo lo voy a saludar después. Al fin que él viene aquí muy seguido». Fue entonces que caí en la cuenta, pues mi padre me había comentado que nadie iba por allá, y que una vez lo acompañó uno de sus amigos, que fue al río por agua y vio a la misma mujer que caminaba sin tocar la arena y vestía de rojo. Salí corriendo mientras escuchaba cómo la mujer cantaba algo. El camino me pareció eterno, corrí, grité, y como no creo haberlo hecho nunca antes. Esto hizo que mi padre fuera a mi encuentro armado con su machete, y mi madre corriendo detrás de él. «¿Qué pasó, hija?». «Acabo de ver a la señora de rojo, a la que vio tu amigo el otro día». Entonces fuimos de nuevo al lugar, y para sorpresa nuestra, y más la mía, la mujer no estaba. No había señal alguna de que alguien hubiera estado lavando ahí. Solamente el guaje, que como testigo mudo, presenció la desaparición de esa extraña mujer. Poco después, cuando llegamos a la casa, me dijeron que ese ser era conocida como la Tishalina, que era una especie de duende que se le aparece a todos los que van solos al río. En los numerosos relatos decían que nunca le había hecho daño a nadie, simplemente que cuando todos se daban cuenta que era un espanto, todos salían corriendo. María Fernández terminó su relato, no sin antes invitarnos a visitar Chiapas e ir a sus numerosos ríos. La Tishalina es descrita como una mujer blanca vestida de rojo y completamente despeinada. Es la pareja del duende conocido como el sombrerón, ya que siempre tiene puesto un enorme sombrero y que no permite ver su rostro.
Viste como campesino. Lleva al cinto un machete y un pumpo, el guaje, que es generalmente el que se aparece en lugares solitarios. Viste como campesino. Lleva al cinto un machete y su guaje. Generalmente se aparece en los lugares solitarios debajo de un árbol. La hora es variable, ya que puede aparecer tanto a la luz del día como el de la luna. Todo lo que lo han encontrado cuentan lo mismo, y es que dicen que silba una canción muy característica antes de ser visto. Cuando se manifiesta, saluda al viajero y platica brevemente con él. Después este se da cuenta de que es un espanto y sale despavorido. Entonces el sombrerón ríe y de nuevo silba su canción, que conforme se aleja, desaparece. Su pareja inseparable, la Tishalina, observa de lejos, cerca del río, cargando su gran bulto de ropa para lavar. Ella generalmente se aparece en la orilla de los ríos mientras lava su vestimenta. De ahí que los bañistas o quienes van por agua al río son quienes la encuentran. Y repito, aparentemente no han hecho daño a nadie. Esta es una historia que me contó mi hermana de 9 años de edad y que le ocurrió a ella hace alrededor de un año. En la noche estaba en el jardín con Neko, nuestro gato, y de repente salieron unos como fantasmas del árbol. Eran 4, 2 eran altos y 2 chicos. Se veían azules y flotaban como si no tuvieran piernas porque traían una como capa que los tapaba. Tenían cabezas con forma de triángulo, como las que luego le ponen a los extraterrestres. Salieron despacio del árbol y me siguieron. Me fui corriendo a la cocina y también corrió Neko. Los fantasmas nada más me siguieron hasta salir del pasto. Luego se regresaron al árbol. Estaba bien asustada, pero después fui al jardín a apagar las luces y ya no había nadie. ¿Quién sabe qué eran? Como fantasmas o extraterrestres, qué sé yo. Pero salieron una vez y ya no los he vuelto a ver. Pero otro día, como un mes después de eso, estaba otra vez en el jardín de noche y del árbol salió una señora gorda. La señora nada más me vio y dijo algo, y se volvió a meter al árbol. No me acuerdo qué dijo. Fue como el nombre de alguien que había robado algo, así como el nombre de alguien, y luego dijo robó a, y luego la cosa, pero ya no le entendí. Las historias que hoy traemos como casos en activo son profundas, misteriosas, y agradecemos a la gente FO por ayudarnos en su investigación, y aquí se las presentamos. La siguiente historia la vamos a contar con mucho respeto y sobre todo con mucho cuidado, ya que significa una parte importante para una familia. Los nombres que se nombran en este relato no son los originales. Nos han pedido el anonimato por posibles represalias, pues se sabe que en algunos de los involucrados siguen realizando prácticas de brujería. Agradecemos que compartan con nosotros y el público que nos escucha su historia, si es que padecen de una. Los nombres que se darán en este relato no son los originales. Nos han pedido el anonimato por posibles represalias, pues se sabe que algunos de los involucrados siguen realizando prácticas de brujería. Agradecemos que compartan con nosotros y el público que nos escucha su historia. Los hechos comienzan con una relación complicada y tormentosa como lo son los amores de los jóvenes. Mi hermano se enamoró de una mujer y tanto fue su anhelo que no escuchó consejos ni opiniones. No veía, quizás cegado por el amor, que esa relación comenzó mal, con infidelidades y faltas de respeto. La relación continuó y con el paso del tiempo formaron una familia. Sin embargo, rápidamente se percataron que la relación no era estable. Veían maltratos físicos y psicológicos que llevaron a mi hermano a caer en el vicio del alcohol. Esta situación, sumada al vicio de mi hermano, provocó que su familia le diera la espalda.
Sus hijos, ya siendo personas adultas, no lo soportaban e incluso lo golpeaban y lo corrían de su propio hogar. Una madre nunca quiere ver sufrir a sus hijos, y mi mamá mandó a mi hermano a vivir a otra ciudad, a la casa de un familiar, para que viviera con ellos y buscara dejar el vicio y los maltratos que recibía. Mientras él estaba tratando de recuperarse, su aún esposa tuvo varias parejas sentimentales que incluso metía a su casa, la cual, debemos recordar, era de mis padres. Estando en la casa de nuestros familiares, estos llevaron a mi hermano con muchos médicos y grupos de AA para tratar de frenar su vicio. A pesar de los esfuerzos y todo lo que se hacía, él seguía con la necesidad de querer estar con su esposa y el licor. Nuestros familiares decidieron llevarlo con una curandera. Ella les informó que debía regresar a Jalapa para terminar con un trabajo que le habían hecho, pues veía, con su saber, que su mujer le había hecho un encargo para que se perdiera en el alcoholismo. Le pidió que buscara entre sus pertenencias algo fuera de lo común y relacionado con él, que eso era lo que estaba utilizando para hacerle daño. Llegó a Jalapa a la hora en la que su esposa se encontraba en el trabajo. Por ello, pudo buscar con cuidado y atención aquello que necesitaba ser hallado para acabar con su mal. Después de tanto mover y buscar, localizó entre su ropa un objeto envuelto con un calcetín y un pañuelo. En ese momento, mi hermano salió corriendo a buscarme para enseñarme ese artefacto. Mi horror se desató cuando al desenvolverlo vi una calavera con los brazos cruzados. Me quedé con ese objeto para que no pensara que lo tenía mi hermano. Consulté qué hacer con una de nuestras hermanas y nos sugirió que lo lleváramos con una señora que sabía de sus asuntos y que atendía a un costado del mercado Jáuregui, en el centro de Jalapa. Siguiendo con la mala fortuna, la señora no atendía ese día. A pesar de ello, pero después de varias súplicas, accedió a recibirme con una advertencia tajante. Cuando entres, no vayas a sacar eso que traes contigo. Y añadió, todos los que vieron y tocaron eso deben limpiarse con bastante alcohol y algodón. Mira, mijita, nos dijo, lo van a llevar a un sitio muy lejano, lo más lejos que puedan, y que de preferencia sea un lugar solitario, deshabitado, donde sepan que no pasa nadie. Ya estando en ese sitio, de preferencia de noche, para que nadie pase ni se entere, lo deben quemar. El lugar que elegimos para llevar a cabo las indicaciones que me dio la señora fue el Cerro Colorado, que, en aquel tiempo, estaba bastante deshabitado y sin mucha circulación de gente. Fuimos mi hermana, mi cuñada, hermano, sobrina, sobrino y yo. Sabíamos que el camino y el trayecto sería difícil y estaría lleno de sucesos extraños, y no nos equivocamos. Lo primero que notamos fue que los perros nos ladraban, aullaban, seguían y trataban de mordernos. Lo otro fue que el objeto se puso muy pesado y tuvimos que intercalar el cargarlo para poder llevarlo al sitio donde lo íbamos a quemar. Hay un hecho que nos sorprendió mucho. Nuestra cuñada nunca decía groserías y cuando le tocó llegar a ese artefacto no dejaba de decirlas y de informarnos que esa cosa que iba adentro en un frasco y en una bolsa negra no dejaba de moverse. Parecía que quisiera escapar, sabiendo su inevitable final. Cuando elegimos el lugar para quemar ese objeto, nos costó mucho trabajo hacer que prendiera una lumbrera, por más que poníamos leña con algodón lleno de alcohol y gasolina. El ambiente era atemorizante, no corría el viento, y la oscuridad parecía sentarse cada vez más. Después de mucho intentar, conseguimos encandilar un fuego. Inmediatamente hicimos lo que nos dijo la señora. Nos limpiamos con algodón y alcohol. Lo hicimos de espaldas, menos mi hermano, pues de acuerdo a lo que nos dijo aquella señora, era el que tenía que echar todo al fuego. Cuando se lanzó el objeto, no puedo explicarlo bien o describirlo, pero se escuchó un quejido en ese instante y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Yo creo que todos los presentes sintieron lo mismo. Durante la quema de ese artefacto salieron chispas. Esperamos a que se consumiera todo y cerca de la 1 de la mañana regresamos a casa. El camino entonces fue muy distinto. Los perros que antes nos ladraban y querían morder
nos acompañaban de regreso y se fueron quedando en el lugar de donde habían salido. Antes de llegar a la casa, le dijimos a nuestro hermano que no dijera nada y que si le insistían lo negara todo. Efectivamente, en cuanto pisamos la casa, su esposa le preguntó por el objeto y le dijo que era una tarea que debían presentar sus hijos. Las peleas continuaron y se fueron intensificando cada vez más. Mi hermano dejó de tomar por 2 años, pero ellos seguían juntos. Lo que sucedió tiempo después fue que esta mujer comenzó a traer rollos de flores que dejaba junto a la recámara de nuestros padres. Estas flores eran como las que se llevaban a los difuntos. Después de esta nueva acción, nos empezó a ir mal. No había trabajo, la situación se ponía difícil y todavía con descaro, la señora seguía metiendo a hombres a la casa de mis padres a espalda de mi hermano. No se le dijo nada a él, pues temíamos que esta noticia le afectara demasiado y lo hiciera recaer de nuevo en el alcohol. Sin embargo, mi mamá se lo contó a una vecina, la cual le recomendó que fuera a visitar a una persona que hacía trabajos de brujería y le pudiera explicar qué significaba esto. La respuesta nos sorprendió. La señora nos dijo que esto significaba que los estaba velando en vida. Esta acción la realizaba todos los días y cada día cambiaba las flores. La señora que nos dio la explicación nos dijo que viéramos muy bien y no dijéramos nada, y que hicieran mucha oración a San Ignacio para que los protegiera y alejara de todo mal. Así pasó medio año y no sabíamos qué hacer. Incluso pensamos en irnos de la casa de la desesperación que vivíamos. Antes de que tomáramos esa decisión, mi hermano nos dijo que ya se iban a ir de ahí, y sucedió. Se marcharon, pero nos desilusionamos mucho porque mi hermano se fue con ellos. Cuando se fueron dejaron la casa cerrada, pero como estaba en el terreno de mis padres se tuvo que pedir asesoría para poder abrirla. Nos dijeron que teníamos que tener testigos que, junto con el jefe de manzana, dieran fe de cómo habían dejado la casa. Cuando se realizó todo esto, se comenzó con el aseo y encontramos de inmediato varias cosas extrañas. Lo primero fueron garrafas llenas de alcohol, como si estuvieran preparados. Pero lo más sorprendente fue que dentro había pelos, fotografías y hasta toallas sanitarias. Todo se quemó. También encontramos un papel bond que mi padre guardó pensando en que serviría en un futuro para algún trabajo escolar. Sin embargo, tiempo después, cuando se abrió, este papel tenía el dibujo de una muerte y anotados los nombres de todos los que habitábamos el lugar. Al momento se quemó. En fin, la casa se tuvo que limpiar por completo porque además había grabados en las paredes que parecían ser parte de algún ritual. Pasaron 2 años sin que nadie regresara a la casa, y mucho menos mi hermano, hasta que un día apareció solo con la ropa que traía puesta y unas pocas pertenencias en una caja de galletas. Mi hermano le pidió perdón a mi madre por haberse ido y no haberles hecho nunca caso. Se le instaló de nuevo a mi hermano y se compró lo necesario para que pudiera estar tranquilo. Sin embargo, volvieron a pasar cosas extrañas. Le pasó que veía a una señora vestida de negro que lo observaba en las noches y no lo dejaba dormir. Se recurrió nuevamente a una persona que nos dijera qué se podía hacer. La encontramos y nos dijo que tenían que buscar, pues había algo malo por ahí colocado. Cuando lo hicimos, regresamos debajo de la escalera, ahí donde habíamos encontrado las garrafas, y efectivamente hallamos algo. Encontramos unos huesos pequeños, fragmentos de unos más grandes. Los llevamos con la persona y nos dijo que eran los de la mujer que se aparecía. Esta persona se encargó de llevarlos al panteón. Con eso, las apariciones dejaron de suceder. Después de esta gran travesía, llegó un tiempo de calma y armonía. Mi hermano dejó de tomar por completo por muchos años hasta que un día murió. Lo curioso es que cuando su cuerpo fue entregado por la funeraria, mi hermano tenía los brazos cruzados como ese objeto que fuimos a quemar al Cerro Colorado. Hubo algo más, para sorpresa y desagrado nuestro.
su ex esposa, apareció en el velorio totalmente vestida de negro, desde la cabeza hasta los pies, y solo se podían observar nada más que sus ojos. Acción a distancia. Federico Rivera era un hombre de mediana estatura, ya maduro, robusto, amante de las fiestas y especialmente de las mujeres. Fue un escritor vigoroso y prolífico. Tenía en su haber una serie de novelas que le habían dado fama y varios tomos en versos cincelados al estilo francés. Pero a pesar de su vida desordenada, ninguna enfermedad pudo abatirlo. Pero ahora estaba deshecho, siempre sumido en su biblioteca sin poder comer, consumiéndose por la acción de un mal que había resistido a todos los tratamientos de su amigo el doctor Monteverde y a los innumerables médicos amigos del paciente que se habían interesado por su caso. Abatido sin más esperanza, estaba hundido en la desesperación. Su amigo el médico le decía: ya lo sabes todo, ya te has convencido. Por tus propios ojos sabes que los líquidos extraños que hay en tu estómago están saturados de raros organismos de origen animal, completamente extraños al organismo humano. Y has podido comprobar con las radiografías la existencia del tumor que te invade todo el diafragma. Tu única opción es la operación. Federico Rivera nunca quiso esa opción. La odiaba, la detestaba. Prefería morirse antes de operarse. Ahí hundido en su cama, aniquilado, lo encontró una mañana su vieja y antigua criada, Petra. Excelente mujer, quien tuvo Federico largos años a su servicio. Ahora retirada en su casita de Ozumba. Informada del mal de su patrón, la vieja sirvienta había llegado a su lado con toda devoción para cuidarlo. Petra era el prototipo de esa criada mexicana, toda abnegación, para quienes sus patrones son la forma más venerable del sentimiento familiar. Petra se acercó de a poco, quedamente al cuarto donde estaba Federico. Abrió la puerta y miró desde el umbral al enfermo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Movió la cabeza compasivamente y poco a poco se acercó al enfermo y tocó con su mano suave: Señor, señor, soy yo. Federico abrió los ojos y miró a Petra y sonrió. Gracias, Petra, usted siempre tan buena. Pásame aquellos hielos. Y al cabo de un instante se rehizo un poco. Petra lo miraba con rara intención. Le quería decir algo, hasta que se atrevió después de un silencio prolongado. Don Federico, dijo con voz queda, quiero decirle una cosa. El enfermo la miró interrogativamente. Dígame, Petra, ¿qué pasa? Petra acercó una silla, se sentó y lo miró fijamente. Patrón, señor, se lo dijo despacio, lo han embrujado a usted. Federico, que había estudiado las ciencias ocultas cuya práctica bárbara era tan común en México y conocía muchos casos de embrujamiento, tuvo una brusca sacudida. Sus ojos brillaron. ¿A mí? ¿A usted, patrón? Todo lo he sabido. Fue la niña Teresita. Ella se lo tuvo que contar a su criada para que la ayudara y su criada me lo contó a mí. Petra, he venido nomás a decirle, patroncito, porque se encuentra usted tan enfermo, para que usted lo sepa y pueda desembrujarse. Usted sabe de estas cosas. Federico se incorporó. Una reacción violenta reanimó su cuerpo. Recuerdos como relámpagos atravesaron su memoria. ¿Cómo aquella chica pueblerina tan ingenua había urdido una muerte lenta valiéndose del poder de una de esas extrañas mujeres que por medio de artes inexplicables pero efectivas destruyen la salud de las gentes por unos cuantos pesos? Pero si hacía más de un año que no la veía, ¿cómo podía haberle dado alguno de esos bebedizos que destruyen los tejidos del estómago o paralizan el sistema nervioso? ¿Se habría valido de alguna de las criadas o de la cocinera? No podía ser. Él había empezado a estar malo hacía 2 meses solamente. ¿Un bebedizo?, preguntó en voz alta. No, señor, interrumpió Petra. Verá usted, por todo lo que yo he sabido, hará como 2 meses que empezó el embrujamiento. Ella fue a ver a esa vieja que usted conoce y que vive allá por las calles de Manuel Doblado. Le contó que usted la había abandonado y quería matarlo despacito. Le dio dinero y quién sabe de qué arte se valdrá. El caso es que mire nomás en qué estado está. Federico escuchaba. En su imaginación súbitamente despertaba por las palabras de aquella mujer un rápido análisis. Sabía que un embrujamiento con resultados como los que él estaba sufriendo era muy posible. Él conocía varios casos. Teresita era muy dada a recurrir a las mujeres que ejercen la brujería.
para consultarles hasta las cosas más mínimas, y muchas veces la sorprendió tratando de echar ciertas hierbas en el café que le servían a él. Sus amores habían sido una fiesta que duró 2 años sin interrupción, hasta el día del primer disgusto, que también fue el último, y desde ese día jamás la había vuelto a ver. Ella era una criatura de unos 20 años, era bella, carnal, pero pasiva, llena de mansedumbre y de silencio. Jamás tuvo para Federico otro regalo que su propia carne. Lo amaba bestialmente. Nunca tuvo para él un gesto de inteligencia, una frase amable. Jamás se percató de que Federico era un poeta. Y seguramente él no amó más que la mujer que era. Una cosa recordaba que ahora como en otras épocas le daba escalofrío. El modo de mirar de Teresita. Opaco, mortecino, a veces lleno de desprecio, a veces carente de vida. Todo esto vino de un golpe a la mente de Federico. La idea de la maldad de la chica tomó su cuerpo. Petra le había hecho una revelación salvadora. Estaba persuadido de que le había dicho la verdad, pero se sentía impotente para combatir el maleficio. Convencido que estaba, tomó una determinación. Petra, me voy para Ozumba. Ahí está el hombre que puede salvarme. Me acompañará Tiburcio el mozo, y no sé si usted pueda venir conmigo. ¿Cómo no, señor? Lo llevaremos entre los dos. Ay, señor, a ver si él le atina a usted. Don Pedro sabe muchas cosas y es muy poderoso. Ya me figuraba yo que a usted le hacía falta alguien que le dijera la verdad, no que entre tanto médico lo están matando. Y ayudado por Petra y Tiburcio, además de avisarle a su amigo el médico, Federico salió en automóvil y se dirigió a Ozumba, pueblo de brujos célebre desde hace más de 5 siglos. El viaje no era largo, y reanimado por la esperanza y por la cólera, Federico le realizó en un estado de sobreexcitación todo el viaje. Llegaron al pueblo cerca del mediodía. La casa de don Pedro el brujo estaba un poco lejos del camino, al otro lado de una barranca. Cuando el automóvil se detuvo frente a unas paredes de adobe, don Pedro se ocupaba en aparejar un burrito en medio de la calle. Este don Pedro era un indio más respetado en el pueblo y en toda la comarca. Ya muy viejo, pero todavía fuerte, impartía consejos, curaba a la gente sin recibir dinero. Enseñaba a los extranjeros las propiedades maravillosas de las hierbas de la montaña y desembrujaba a los mortales que caían bajo el maleficio de los tarumanturgos del barrio. Era de pequeña estatura, de aspecto insignificante. Su mirada revelaba, sin embargo, el fulgor de la inteligencia. En toda la región le decían el brujo mayor. Federico, enfermo apoyado en sus compañeros, descendió del automóvil y se encaminó hacia el anciano. Este lo reconoció enseguida. Habían cultivado una larga amistad y Federico llegó a convertirse en uno de sus discípulos y conservaban los secretos del esoterismo ancestral. El brujo mayor dejó al animal y se acercó a Federico y le dijo: «Tú te estás muriendo, papacito». Apoyado en el mozo y en el anciano, Federico penetró en la pequeña casa de adobe. Se sentó y se disponía a hablar, pero el anciano le dijo: «Necesitas hacer las cosas deprisa. Tú estás mal y está muy avanzado tu enfermedad. Tu estómago no puede ya resistir el crecimiento del animal. Ella debe de tener un retrato oculto en alguna parte de su casa. Ese retrato debe de tener una araña todavía viva sobre el estómago. Necesitas tomar ese retrato y traérmelo». No hay tiempo. Mejor iré yo contigo a tu casa, pero enseguida. El brujo mayor llamó a su hija, le dijo que iba de viaje, tomó un zarapito y un manojo de hierbas que sacó de un canasto y con Tiburcio se metieron en el automóvil para irse a México. Petra, con las manos envueltas en el rebozo, se quedó rezando porque todo saliera bien, y en lo más profundo de sus sentimientos le daba gracias al Señor del Sacramento, porque su patrón le había hecho caso. En el automóvil reinaba el silencio. Nadie habló durante todo el camino. Parecía que alguien hubiese impuesto aquel silencio. En la casa de Federico el indio dijo: «Puedo hacer muchas cosas incomprensibles si nuestra ciencia puede curarte, pero no sin el objeto material que es motivo de tu daño. Necesitas traer ese objeto aquí pronto. Aquí te esperaré y desde aquí te daré ánimo». Federico se sentía como electrizado. Un vigor súbito lo había invadido. Salió en busca del retrato derechamente a la casa donde Teresa había vivido siempre, por el barrio del Carmen, en una casita sola por una calle polvosa y triste. Una rabia sorda empujaba al hombre. Pronto encontró la casa y llamó a su puerta. Cogió a la chica por los brazos y le dijo con voz ronca: «¡Dame ese retrato!». Ella miraba a su antiguo amante con los ojos desorbitados, muda de terror, ante el esqueleto salido de una tumba y animado por una fuerza sobrehumana.
Apenas pudo balbucear: Federico, Federico. Los ojos del enfermo buscaban el retrato por las paredes cubiertas de efigies de santos. No había nada. De repente su mirada se fijó en un gran ropero y lanzándose sobre Teresa la arrastró y la hizo abrir una hoja del mueble. Aparecieron 2 divisiones. En una había varios vestidos colgados de pequeñas perchas y arriba, sobre una tabla, un cuadro cubierto con una tela blanca. Federico estaba en suspenso, pero poco a poco sus brazos se extendieron y sus manos tomaron el pequeño cuadro. Lo descubrió con mucho cuidado. Era en efecto su retrato. Una fotografía entera de su cuerpo recortado de un periódico y tenía una araña clavada sobre el estómago. Y salió del cuarto mientras Teresa, con la cara entre las manos, abatida sobre el suelo, lloraba en silencio. Sobreexcitado, frenético, el enfermo llegó a su casa y entregó el cuadro al viejo brujo. Los tremendos esfuerzos hechos durante todo el día parecían terminar con la entrega de aquel objeto. La energía del enfermo, en tensión por largas horas, se rompió y su gran cuerpo cayó sobre un diván agotado. El doctor Monteverde fue informado del estado de Federico y llegó rápidamente a su casa. Se disponía a atenderlo, ignorado de todo lo que había acontecido ese día. Pero el indio le dijo con un tono suave: Señor, yo lo voy a curar. Yo tengo su vida en mis manos. Ayúdeme. Siéntalo y sosténgalo. Tú que eres de esta casa, manda a llenar un lebrillito con agua. Ponlo junto al enfermo y cubre su cabeza con una toalla. Que me traigan también un brasero lleno de lumbre. No vayas a hacer ningún movimiento mientras yo trabajo. Sorprendido, el doctor obedeció. En medio de la estancia, cuyas paredes estaban cubiertas de altos anaqueles llenos de libros, el anciano se sentó entre el brasero encendido y colocó delante el cuadro todavía cubierto con la tela blanca. Estaba con las piernas cruzadas y las manos colocadas sobre las piernas. No había en su actitud nada de extraordinario. Su faz era tranquila. Solo su mirada se iluminó bruscamente por un gran relámpago cuando descubrió el retrato. Sus manos volvieron a posarse sobre las rodillas. Un grande silencio imperó y un gran tiempo pasó. El anciano estaba sumido en una profunda reconcentración y lentamente extendió su mano derecha y tomó con cuidado el alfiler que tenía clavada la araña sobre el retrato y tiró suavemente. La araña se movió. Federico sufrió en ese mismo instante una brusca sacudida. Cada vez que el indio sacaba un poco el alfiler, el enfermo sufría una nueva conmoción. Parecía que fuese de su propio estómago de donde el alfiler se desprendía. El enfermo estaba en estado cataléptico y su cuerpo inclinado hacia adelante, sostenido por los brazos de su amigo el doctor, y tenía un aspecto como de maniquí. Bruscamente el anciano desprendió el alfiler. Federico lanzó un rugido, se dobló. Violentas contracciones del estómago lo sacudieron y eran desesperados los esfuerzos que hacía por vomitar. Se ahogaba. Un copioso sudor cubrió la cabeza y sus ojos se salían de sus órbitas. Las ansias por vomitar eran terribles. Algo se le atoraba en la garganta y repentinamente el anciano, que tenía la araña prendida al alfiler, la arrojó sobre el brasero ardiendo y en ese mismo instante el enfermo vomitó sobre el lebrillo algo parecido a un pulpo, lleno de extraños pelos que se movió un poco en el agua y luego se quedó quieto. Los brazos del doctor Monteverde sostenían el cuerpo inerte de su amigo, pero la ciencia del sabio sufrió un colapso y en ese momento nadie pudo socorrerla. El Hotel de San Luis. Llegué a la ciudad de San Luis gracias a una movilidad estudiantil y como toda persona nueva, no sabía de las leyendas que cuentan en la ciudad. Renté una casa junto con 2 españoles en el centro histórico de la misma y como toda capital, tiene cosas que se cuentan y dicen. Yo tenía una habitación que contaba con un gran ventanal que daba hacia la calle y era un lugar bastante amplio. La primera semana me tocó pasarla sola, ya que los 2 chicos que llegarían también habían atrasado su llegada. Durante las primeras noches, cerca de las 10 de la noche, escuchaba que caminaban en el techo. Y lo primero que pensé es que a lo mejor alguien se había metido. Dije, voy a cerrar todo muy bien por si acaso. Al día siguiente, fui con el casero a comentarle que cerca de las 10 siempre escuchaba pasos y entonces me comentó que seguramente eran los empleados de un edificio de al lado y que podía escuchar tal vez eso. Intenté creerle, para que no me diera miedo, pero con el paso del tiempo me di cuenta que en realidad esa oficina cerraba a las 8 de la noche. Entonces era imposible que esas horas estuviera alguien ahí en realidad. Recuerdo que la primera noche que yo pasé ahí la casa era muy grande, tenía un baño y un medio baño, uno en la parte baja y otro en la alta. Yo estaba en la parte baja, y recuerdo que explorando en el primer día me encontré con un arete en la puerta del baño.
Lo recuerdo muy bien. Era en forma de araña de color rojo. Entonces lo tomé y lo puse en el lavabo. Aunque en realidad la casa solo iba a ser habitada por nosotros 3, se me hizo correcto dejarlo ahí por si luego preguntaban. Una vez que llegaron los españoles y entablamos una muy buena amistad, convivimos más. Y uno de ellos, que se llamaba Carlos, que por lo regular era el que ocupaba el baño, me dijo que por favor cada vez que saliera del mismo que dejara la puerta abierta, para saber si no había nadie, porque siempre que pasaba estaba cerrada y tocaba a lo tonto. Yo inmediatamente le dije a Carlos: cada vez que salgo del baño, dejo la puerta abierta. Él me dijo que no, cada vez que venía estaba cerrada, lo cual me sacó de onda, pero le dije: está bien, voy a poner más atención. En una ocasión salí del baño, me aseguró de dejar abierta la puerta y al poco rato Carlos me dijo: Grecia, hace rato saliste del baño y escuché perfectamente que no cerraste la puerta e inmediatamente salí y la puerta estaba cerrada. Fue a partir de ese momento en el que empezamos a prestar mucha atención a la situación de esa puerta y, como toda persona, tratamos de racionalizarlo. Tratamos de pensar que quizás era una ráfaga de aire o algo así, pero para ser sincera, la verdad es que no había ni ventana ni puerta cercana que permitiera el paso del aire. Lo único que había era un tragaluz, pero por la posición era muy difícil que creara esa corriente de aire. Además era una puerta de madera pesada que no era fácil de mover. Entonces luego pensamos que era la inercia. Así que no dudamos e hicimos el experimento y dejamos abierto esperando a que se cerrara, pero nada. Por lo cual se tornó más raro, pero lo dejamos pasar para no sugestionarnos. Las cosas continuaron, por lo que después intuí que a lo mejor el pendiente que encontré al principio tendría algo que ver, por lo que le comenté a Carlos que había encontrado el pendiente desde el primer día y que se me había hecho raro y extraño, ya que el casero había comentado que había hecho limpieza ahí y era imposible que no recogieran eso porque era muy visible. Por lo que le comenté a Carlos: ¿qué tal si probamos cambiándolo de lugar? Así que buscamos otro lugar y a partir de ese momento ya jamás volvimos a encontrar la puerta cerrada. Pasaron unos cuantos días y estábamos viendo una película cuando escuchamos de nuevo pasos en la azotea. Aproveché para preguntarles si lo habían escuchado antes. Entonces me dijeron que sí. Es como súper normal desde que llegamos aquí. Yo les dije que no es para nada normal. Yo ya le había preguntado al casero y nada es posible porque todo estaba cerrado. El edificio de junto ya estaba deshabitado. Por otro lado, un día estábamos en la sala y esta daba justo a la cocina y nada estorbaba la vista, así que todo se veía, cuando de pronto escuchamos cómo caían chorros de agua del lavabo de la cocina, pero inmediatamente pensamos en que quizá era el agua estancada de la llave. Pero la verdad es que cayó por buen tiempo. Así que sí, ahí sí me asusté bastante y le dije a Carlos: oye, pero él me interrumpió y me dijo: querida, tranquila, no es nada de lo que prestes atención, no es nada. Y entonces el chorro se detuvo y ya lo dejé pasar. También otro fenómeno extraño que me pasaba en esa casa fue que durante los primeros días yo amanecía con varios moretones en las piernas, pero igual yo pensaba que fue en la mudanza, sacando mis cosas o algo así, tratando de racionalizarlo de nuevo. Sin embargo, platicándolo con la gente de San Luis, les llegué a comentar esta situación y me dijeron: son las brujas. Y yo de inmediato pensé que me estaban bromeando. Les dije: ¿cómo? Y me comentaron: sí, aquí en San Luis se dice que hay brujas y ellas te visitan a las noches y te chupan la energía. Y la evidencia es que aparecen moretones alrededor de tu cuerpo, y la verdad es que sí me asusté. Eso se lo llegué a comentar a Carlos y me dijo: mira, te traje una cruz que está bendita. Y la verdad es que no soy creyente en ello, pero dije: bueno, vamos a ponerla. Y la puse en la cabecera de mi cama, y a los días los moretones dejaron de aparecerme. Entonces dije: ok, está bien. Esto está cada vez más conectado, en definitiva, algo está muy raro. En alguna otra ocasión estábamos en grupo, acompañándonos, estudiando y aprovechando para tomarnos unas cervezas, convivir un rato también. Al poco tiempo, después de que comencé a escuchar que se movían algunos muebles, pero traté de ignorarlo. Posteriormente se fueron los amigos y cuando Carlos se fue para su cuarto, al poco rato, escuchamos gritar de manera alarmante. Así que salimos corriendo a su cuarto y lo vimos ahí parado con cara de entre asustado y confundido, porque no podía creer lo que había pasado en su cuarto. Y es que todos sus muebles estaban totalmente desordenados. Su closet estaba pegado a la pared, estaba ligeramente movido, y todas sus cosas estaban fuera y las puertas estaban abiertas. En fin, era un caos. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que eran los ruidos que yo escuché momentos antes. Y ahí fue cuando nos confesó que no era la primera vez que había pasado, que recurrentemente llegaba de la escuela y veía todas las cosas movidas y fuera de lugar, pero por más que quise negarlo,
ya me fue imposible. Eso le pasó a él. Lo curioso es que las cosas se hacían más fuertes cuando extraños a nosotros tres llegaban a la casa. Cuando estábamos nosotros sí pasaban, pero eran ligeramente más tranquilas. Lo que sí es que ahí en la casa había un cuadro medio raro de una señora, la cual pensamos que era la causante de los fenómenos, así que en ocasiones llegamos a platicar con ella diciéndole que se tranquilizara, que se calmara. En fin, un día que íbamos a ir al antro con unos amigos, íbamos a precopiar en la casa para después irnos. Estábamos en la sala y comenzamos a escuchar ruidos que como que algo golpeaba. Entonces todos nos callamos. Nos preguntamos qué era. Entonces nos dimos cuenta de que provenía de la ventana de mi cuarto. Es por eso que ahí me asusté de verdad. Pero igual quise pensar que lo mejor era un amigo que aún no llegaba y que estaba haciéndonos una broma. Así que con mucha cautela fui a tratar de comprobarlo. Así que despacio fui a abrir la puerta de mi cuarto junto con un amigo, y una vez adentro el ruido sonaba todavía, así que decidí ir y correr a la ventana para comprobar si alguien estaba golpeando por fuera con alguna piedra. Apenas moví la cortina se escuchó un fuerte impacto, como si hubiera escuchado una piedra muy grande, y obviamente salté, me asusté, grité y me fui del cuarto. Así que decidí llamarle a un amigo que aún no llegaba diciéndole que alguien nos estaba haciendo una broma muy pesada, que por favor, que cuando llegara viera cuidadosamente si había alguien afuera del edificio. A los 15 minutos llegó y yo con mucho miedo bajé a abrirle. Le pregunté de inmediato si había notado algo o si había piedras o alguna prueba. Entonces él y yo verificamos. No había nada. Por supuesto, ya cuando nos fuimos de ahí luego de terminar el tiempo de la estancia, las cosas dejaron de pasarnos. Esto fue una experiencia que no me gusta recordar. Esto ocurrió en el año 2002. Mi padre había tenido un accidente algo fuerte en agosto de ese año, por lo que al llegar las fechas de noviembre y las festividades propias del Día de Muertos, todavía se encontraba en recuperación y no se podía mover mucho. Él continuaba con su rehabilitación, pero aún así su movilidad era muy poca, ya que la parte más comprometida de su cuerpo fueron sus piernas. En fin, llegaron los días cercanos a Día de Muertos y en casa mantenemos la tradición que nos dejaron los abuelos, quienes provienen de un pueblito cerca de Perote, Veracruz, llamado La Gloria. Ellos, como mucha gente de allá, es muy creyente de Todos Santos y la conmemoración de esos días, por lo que ellos de verdad creen que las almas de nuestros difuntos regresan. Por lo tanto, ese altar lleva varios platillos servidos, entre ellos mole, pipián y frijoles en varias preparaciones. Obviamente, también tamales de varios tipos, así como calabazas, piloncillos, hasta una Coca-Cola. Además de un pulque y una cañita para que se lleven su buen trago en los días que nos visitan. También colocamos una cruz de cempasúchil y un caminito como es tradición. Los primeros días transcurrieron de manera normal, hasta el día primero. En el cual se cree que desde las 12 de la tarde llegan los adultos y se van hasta las 12 del día siguiente. Después se queda el ánima sola, que es alguna alma que no tenía cabida en algún otro altar y allí encontraba cierto refugio, pero que según dicen puede ser peligrosa si ya no tienes ganas de vivir o te ve mal. Al menos eso es lo que creían mis abuelos y fue lo que nos inculcaron. Como muchas familias, todos nos reuníamos y participábamos en cualquiera de las labores de la comida y el altar. Todo se hacía con mucho respeto, así se hacía y así se sigue haciendo. En fin, justo en ese día primero, ya una vez que las labores más pesadas habían culminado, todos nos fuimos a comer que el tamal, el mole o el pipián. En fin, eran bastante los platillos por los cuales escoger. Después, platicamos un buen rato recordando a los difuntos y después nos íbamos a alguno que otro. Y después nos fuimos a algunos a contar las tradicionales historias de terror. Así, nos dieron las 10 de la noche entre plática y plática, pero en algún momento pude escuchar claramente la puerta del zaguán, como si la abrieran, y es que esa puerta suena bastante y de forma reconocible,
por lo que no tuve duda de que era eso lo que sonaba. Sin embargo, se me hizo extraño porque estábamos todos los que bebíamos y ningún familiar nos había avisado de su llegada. La gente que no era de la casa normalmente no se daba cuenta del seguro que tiene la puerta y se lo llevaba, y terminaba por lo regular golpeándose y haciendo mucho ruido, por lo que yo tenía muy claramente definido el sonido de esa puerta. Y todos los que teníamos llave estábamos presentes, por lo cual se me hizo muy raro. Yo me encontraba a unos 20 metros de la puerta y lo que más me extrañó es que unos segundos después de que escuché cómo se abría la puerta, ya no se apreció ningún ruido más. Entonces me levanté yo y me siguió mi primo, porque pensamos que a lo mejor alguien se había metido a robar. Rápido salimos, entonces salimos rápido y una tía que estaba cerca de la ventana se asomó para ver quién era y nos dijo: "No hay nadie", pero nosotros ya estábamos en camino. Para esto, mi papá estaba descansando mucho más cerca que yo de la puerta y cuando llegamos casi a su altura nos dijo: "Hijos, revisen quién entró porque vi algo". Entonces nos apresuramos, ya más preocupados porque mi papá nos estaba confirmando que sí había pasado a alguien. Rápido salimos y volteamos a ver qué onda, y nada, todo normal. Lo único raro es que los perros de los vecinos aullaban medio raro, pero fuera de eso, no vimos nada extraño ni fuera de lugar. Nos metimos y nos preguntó mi papá: "¿Qué fue? ¿Qué vieron?". Nosotros solamente atinamos a contestar: "Pues nada, papá", y nos dijo rápidamente: "Sálganse a ver rápidamente cómo está el zaguán y la puerta". Fuimos de inmediato y todo estaba en su lugar, completamente cerrado y el seguro puesto. Ahí fue cuando realmente ya nos empezó a entrar miedo y nos regresamos de inmediato. Le dijimos a mi papá y nos dijo: "¿Cómo que no? Tuvo que haber alguien". Y nosotros le preguntamos de nuevo ¿por qué? Y nos contestó: "Porque cuando abrieron el zaguán casi de inmediato me asomé como pude a la ventana y clarito vi una mano blanca, huesuda. También me tocaron la ventana y después me hicieron un gesto de adiós". Al principio, mi papá no se había asustado porque pensó que a lo mejor un niño se había metido a pedir dulces o bien a hacer una travesura. Pero ya cuando le dijimos que todo estaba cerrado y que estaba bien, ahí fue cuando realmente se asustó. Y nosotros también. Desde entonces, ya nos da cierto respeto quedarnos solos cerca del altar. No sabemos qué fue aquello que pasó ni qué significa, pero al menos no ha pasado nada malo desde entonces. Hasta aquí llegamos con nuestro video de hoy. Gracias por acompañarnos en estas historias y ser parte de esta agencia. No olviden dejar su like, compartan el video con todos los amantes de lo inexplicable y dejen su comentario. Queremos saber más de ustedes. Gracias por todas las personas que han compartido su historia. Esperamos que hayan pasado un buen momento con ellas y recordando a sus familiares en estos días. Nosotros continuaremos con la recopilación de lo mejor de las historias inexplicables. Recuerden que si viven un fenómeno paranormal o tienen un relato que quieren contar, pueden mandar su historia a relatosagenciaparanormal@gmail.com o mandarnos una nota de voz al WhatsApp que dejamos en la descripción. Mientras tanto, recuerden que los muertos aún hablan entre murmullos y hoy te hablan a ti.